Hoy hablaremos de uno de los pintores más intensos, más rápidos y visionarios del Renacimiento veneciano, o también llamado manierismo, Jacopo Tintoretto, el artista que quiso unir el dibujo de Miguel Ángel con el color de Tiziano y que terminó anticipando todo el dramatismo del gran barroco. Yo soy Silvia Cotera, bienvenidos a Laberinto Creativo. Jacopo Comín nació en 1518 en Venecia, una ciudad que en ese momento era uno de los centros artísticos más brillantes del Renacimiento, del Alto Renacimiento. Era una ciudad construida sobre el agua, envuelta en luz, reflejada y en el despliegue constante de colores textiles y mercaderes que llegaban de todas partes del mundo. En ese ambiente vibrante creció el joven Jacopo, rodeado de pigmentos, telas teñidas y el aroma cálido de los talleres artesanales. Y fue precisamente el oficio de su padre, que era tintorero de telas, lo que daría a Jacopo el apodo con el que pasaría a la historia: Tintoretto, el pequeño Tintoretto. Aquella palabra que en un inicio era casi como una observación cotidiana, terminó convirtiéndose en una marca artística, un nombre que Italia entera reconocería siglos después. Desde muy joven mostró una habilidad excepcional para el dibujo. Sus trazos rápidos, su entendimiento de la anatomía y su intuición para el movimiento llamaron la atención de su entorno. Esta precocidad lo llevó, siendo aún adolescente, a trabajar brevemente en uno de los talleres más importantes de su tiempo. ¿De quién creen? De Tiziano, el gran maestro del color veneciano. Su estancia allí fue corta. Se dice que apenas unos días o semanas, pero dejó una huella decisiva. Por una parte, conoció la estructura profesional de un taller, cómo se trabajaba un taller. Y este taller es un taller renombrado y la importancia del color también lo reconoció. Por otra parte, comprendió que su propio temperamento no encajaba del todo con la disciplina y el ritmo del maestro Tiziano. Ese carácter independiente, competitivo y apasionado se convirtió en el gran motor de su carrera. Tintoretto no buscaba simplemente encajar en la escuela veneciana. Quería destacar, sorprender, conmover. Su energía parecía inagotable. Trabajaba de día y de noche, improvisaba, experimentaba, tomaba riesgos. ¿Sí? Fíjense, proceso creativo de un artista, tomar riesgos. Su forma de pintar era tan rápida que desconcertaba a los demás artistas, acostumbrados a los ritmos lentos y ceremoniosos de la tradición, clásica. Esta velocidad, lejos de ser un defecto, se transformó en una estrategia eficaz. En una ciudad repleta de competencia donde cada encargo dependía de la fama, el prestigio y los costos, pues Tintoretto encontró su nicho. Empezó a ofrecer trabajos rápidos y a precios accesibles. Era una maniobra audaz, casi disruptiva con la época. Mientras otros pintores pedían sumas elevadas y requerían largas semanas, él realizaba obras poderosas en tiempos
sorprendentemente breves, lo que le permitió ganarse la confianza de cofradías, iglesias y patronos que necesitaban resultados inmediatos. A medida que Tintoretto fue consolidando su presencia en Venecia, también fue definiendo con claridad su visión artística, que lo acompañaría durante toda su vida. En su taller, colgado en un lugar visible para todos los aprendices y visitantes, escribió una frase que se haría célebre en una parte del muro dentro de su taller, que decía: el dibujo de Miguel Ángel y el color de Tiziano. Su gran inspiración no era una simple declaración estética, sino un manifiesto, una brújula que revelaba las aspiraciones de un artista que no temía apuntar hacia lo más alto. Por un lado, admiraba profundamente la fuerza escultórica de Miguel Ángel, esos cuerpos tensos, musculosos, casi heroicos, capaces de transmitir emoción con el solo gesto de un brazo o la torsión de un torso. Por el otro, veneraba la armonía cromática del color que manejaba Tiziano, su capacidad para crear atmósferas ricas y sensuales, para envolver las formas con luz y color, como si la pintura misma respirara. Tintoretto, decidido a crear un lenguaje propio, buscaba unir ambas potencias, la estructura monumental de Florencia con el esplendor cromático de Venecia. Esa ambición le dio un estilo único. Si para muchos pintores del Renacimiento la meta era lograr equilibrio y serenidad, para Tintoretto la pintura debía mover, debía inquietar, debía generar una reacción emocional. No concebía la obra como una representación estática, sino como un instante atrapado en pleno movimiento, una escena que parecía continuar más allá del marco de la pintura. Sus figuras se inclinan, se retuercen, avanzan, se extienden hacia el espectador o se proyectan hacia el fondo en diagonales vertiginosos, no la serenidad horizontal del Renacimiento. Nada es fijo, decía, todo pulsa y respira. Fue la estructura para un movimiento llamado por algunos historiadores manierismo. ¿Manierismo? ¿Qué quiere decir manierismo? A mi manera, a mi manera. Tintoretto es el puente entre el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. Es una expresión libre de cánones de belleza establecidos, ya que era a su manera. Estamos con uno de los pintores que crea a partir de, ¿qué nos dice? Una libertad completa en la expresión de la creación. Eso nos ofrece Tintoretto. Su temperamento apasionado se trasladó al modo en que concebía sus composiciones. A diferencia de los maestros que trabajaban desde orden racional, Tintoretto prefería partir de un impulso casi teatral, emocional. Imaginaba sus pinturas como escenarios de drama, luces intensas que caen desde un punto alto, sombras profundas que recortan las figuras, espirales del cuerpo en el movimiento, personajes que entran a la escena como actores del momento del clímax. La iluminación se convirtió en uno de sus elementos más personales. No se trata solo de representar la luz del mundo real, sino de crear una luz simbólica, espiritual, dirigida con intención narrativa, llamada una luz teatral. Lo fascinante es que esta audacia estética no surgió solo de un impulso interno,
sino también de una profunda comprensión del poder narrativo de la pintura. Esos experimentos, esas variantes que utiliza, que se atrevió a plasmar en las pinturas, era constante investigación en la técnica, en la gráfica, en el color, ¿sí? Tintoretto entendía que las historias sagradas que representaba podían adquirir una dimensión más humana si se les llenaba de emoción, si los personajes parecían estar vivos, respirando, dudando, temiendo o sorprendidos. Sus Cristos, por ejemplo, sus apóstoles, sus mártires y santos no son figuras rígidas, son seres inmersos en acciones intensas, complicadas, escorzos envueltos en la energía de un mundo espiritual que parece desbordarse dentro del lienzo. No sigue la representación naturalista del cuerpo humano, ni sus cánones. Alarga la figura como si fuera parte de la emoción que quiere alcanzar. Retuerce sus formas para experimentar con el movimiento constante y la acción. En una época en la que la religión era no solo fe, sino también espectáculo, Tintoretto aprendió a convertir cada escena bíblica en una experiencia dramática. Su pintura no es contemplativa, es participativa. El espectador ya no es un observador distante, sino es un testigo dentro de la escena. Y esa audacia es precisamente una de las razones por las que su obra se siente tan moderna incluso hoy. A medida que Tintoretto avanzaba en su carrera, su visión artística se volvía más definida, más feroz, más personal. La experiencia lleva a esto. Tintoretto veía la pintura como un acto de intensidad emocional. Creía que cada obra debía contar una historia que no solo se entendiera con los ojos, sino que se entendiera o se sintiera con el cuerpo. Esa convicción lo llevó a romper con muchas normas de su época. Esta visión se traducía en composiciones que parecían desafiar la estabilidad del mundo. Tintoretto adoptó la diagonal o la espiral o la ondulada como su herramienta narrativa principal. En lugar de organizar sus cuadros en líneas horizontales o simétricas, como dictaba la tradición renacentista, él inclinaba la escena, la empujaba hacia el espectador, la hacía girar o estallar hacia el fondo. Esto producía una sensación cinematográfica inédita para la pintura. El ojo ya no descansaba, sino que se desplazaba, atravesaba el espacio pictórico como si fuera parte de la acción. Es una visión casi moderna, anticipatoria, que se aleja radicalmente del equilibrio clásico de la época. Otra de sus innovaciones clave fue su revelación con la luz. Tintoretto entendía la luz como una fuerza dramática, no solo como un recurso técnico. La luz en sus cuadros no ilumina, irrumpe. Se abre paso entre las sombras como un relámpago, subraya un gesto, señala a un personaje o revela un momento sagrado. Este uso teatral de la luz lo convierte en uno de los precursores directos del claroscuro barroco, mucho antes de Caravaggio. Tintoretto ya utilizaba contrastes violentos, zonas profundas, oscuras y haces de luz que parecían venir de fuentes invisibles. La espiritualidad de sus escenas no está en la solemnidad, sino en ese juego dramático de sombras y resplandores, como si lo divino fuese un rayo que irrumpe en la vida cotidiana. Su pensamiento artístico también lo llevó a experimentar con la perspectiva de formas poco convencionales,
Tintoretto fue uno de los primeros pintores en utilizar puntos de vista no frontales, vistas desde abajo, desde rincones, oblicuos o desde posiciones que parecieran improvisadas. No esa imagen centrada, frontal, clásica de la época. Atrevido, ¿verdad? Pero que estaban calculadas al milímetro. Esto daba a sus obras una presencia escénica como si el espectador se encontrara dentro del espacio representado y no frente a él. Gracias a esto, la pintura se convierte en una acción viva. La obra ya no es un objeto. La obra es un acto teatral congelado. Sus innovaciones no se limitaron al aspecto visual. También cambió la forma en que se narraban las historias sagradas. En un tiempo en que las escenas bíblicas se representaban de forma ordenada y solemne, Tintoretto introdujo el caos, la multitud, la simultaneidad narrativa. En sus cuadros conviven varias microhistorias. Mientras un milagro ocurre en primer plano, un grupo reacciona en el fondo y al mismo tiempo la luz revela un símbolo oculto. Esta narrativa fragmentada es la precursora de las grandes escenas barrocas y, en cierto modo, del lenguaje cinematográfico. A nivel técnico, Tintoretto fue un pionero del método rápido de trabajo. Introdujo el uso de manchas oscuras con base, sobre las que aplicaba luces rápidas en blanco, creando una estructura de claroscuro antes de incorporar el color. Esta técnica, que muchos artistas posteriormente adoptaron, permitía definir el volumen con una rapidez sorprendente. Además, utilizaba modelos en miniatura y muñecos articulados iluminados desde ángulos dramáticos para estudiar la anatomía y las sombras. No cabe duda, era un experimentador, un investigador de la representación artística. Esta práctica, poco común en su época, revela un pensamiento casi científico, un deseo de entender cómo la luz modela el espacio real y traducirlo al lienzo. Al observar la evolución artística de Tintoretto, es imposible no detenerse en las obras que lo consolidaron como una de las figuras más audaces del arte veneciano. Cada una de ellas condensa sus obsesiones: el movimiento y la luz dramática, las diagonales vertiginosas y la emoción humana llevada al límite. Analizar sus cuadros es entrar en un universo donde lo divino y lo cotidiano chocan, donde la escena parece a punto de salirse del lienzo. La primera obra que revela su estilo maduro es El milagro del esclavo, pintada en 1548, un encargo de la Escuela Grande de San Marcos. La pintura muestra a San Marcos descendiendo para salvar a un esclavo condenado, pero lo que realmente sorprende no es el tema, el género, sino la forma en que Tintoretto lo narra a través de la representación de la pintura. La composición estalla en una diagonal que atraviesa la escena como un rayo. El santo aparece en una irrupción luminosa desde lo alto, casi como un relámpago divino que fractura la oscuridad. Los personajes que rodean
al esclavo, reaccionan con gestos intensos, sorpresa, miedo, confusión. Toda la obra parece vibrar. Es un momento suspendido entre el caos y el milagro. Así es. Otra pieza fundamental es la Última Cena en la iglesia de San Giorgio Maggiore. Entre 1592 y 1594 la pintó. A diferencia de la célebre versión de Leonardo da Vinci, que presenta un equilibrio casi matemático y una grande serenidad, la interpretación de Tintoretto está llena de energía, de misterio. La mesa no es frontal, es oblicua, dispuesta en diagonal, hacia el fondo de la sala, lo que crea una perspectiva profunda y turbulenta. Los personajes no están ordenados según una jerarquía rígida, sino que se mueven, conversan, se inclinan, gesticulan. Pero pensemos, la Última Cena, la pintura del tema base para la iniciación de la iglesia. Vamos, Tintoretto decía, no puede ser tan calmada. Es un hecho, ¿sí? Donde no nada más está de fiesta Cristo, los apóstoles, la gente, sino hasta los ángeles. Y vemos esa representación teatral en su pintura donde ángeles, personas, van conviviendo completamente, ¿no? Postura de Tintoretto. La figura de Cristo no domina por tamaño, sino por un halo de luz sobrenatural que lo envuelve y que se mezcla con la luz cálida de las lámparas suspendidas en el aire. Lo más sorprendente es la presencia de ángeles translúcidos que flotan en la parte superior, casi invisibles a primera vista, como si el mundo espiritual estuviera infiltrándose silenciosamente en la escena teatral. Una tercera obra imprescindible para entender su universo es el lavatorio, realizado en 1548-1549 más o menos, también para la Escuela de San Marcos. En este cuadro, Tintoretto rompe deliberadamente con la composición tradicional al desplazar la acción principal hacia un lado, mientras Jesús lava los pies de Pedro en el margen izquierdo. El resto de los apóstoles se distribuye en el espacio con naturalidad. Preparando la comida o conversando, esta elección narrativa fue revolucionaria en su época. La perspectiva nuevamente es diagonal, atraviesa un amplio espacio arquitectónico lleno de detalles, creando la sensación de una secuencia continua, como si la escena siguiera más allá de lo que vemos. El resultado es una representación profunda, humana, íntima, donde el gesto humilde de Cristo se vuelve aún más poderoso, precisamente porque ocurre en medio de una cotidianidad agitada. La obra que mejor resume el carácter de Tintoretto, una obra monumental, es El Paraíso, pintado para el Palacio Ducal de Venecia. Se trata de uno de los lienzos más grandes de la historia del arte, más de 20 metros de ancho. Este gigantesco trabajo es una sinfonía de figuras en movimiento, un torbellino de luz y sombra que asciende hacia un centro luminoso donde aparece Cristo rodeado de ángeles. Lo impactante no es solo la escala, sino la energía interna de la composición. A pesar de la multitud de personajes, hay una coherencia dramática. Todo asciende, todo gira, todo vibra en un mismo impulso. Finalmente, una pintura que muestra la capacidad emocional de Tintoretto es El Entierro de Cristo. A diferencia de sus composiciones vertiginosas, aquí el tono es más sobrio, pero igualmente intenso. Los cuerpos pesados, las sombras profundas y la expresión doliente de los personajes revelan la sensibilidad humana del pintor.
La escena es íntima, casi silenciosa, pero la luz que recae sobre Cristo crea un punto de tensión espiritual que domina el conjunto. Cuando observamos el conjunto de la obra de Tintoretto, entendemos que no solo fue un pintor excepcional, fue un revolucionario silencioso. Sus decisiones estéticas y técnicas transformaron la forma en que se contaba una historia a través de la pintura. Venecia, en pleno esplendor renacentista, se convirtió en el escenario donde este maestro atípico rompió reglas que parecían inamovibles. En primer lugar, Tintoretto revolucionó la narración visual en el Renacimiento. Mientras los pintores de su época se esforzaban por la claridad, la armonía y el equilibrio, valores heredados del clasicismo. Por eso, algunos historiadores no le dicen renacimiento, sino manierismo, a su manera. Tintoretto apostó por lo contrario, la tensión, el vértigo y el dramatismo, en lugar de escenas estáticas y perfectamente ordenadas. Él proponía momentos congelados en plena acción. Sus personajes rara vez están posando, más bien parecen sorprendidos a mitad de un gesto, inmersos en una situación emocional extrema. Su capacidad narrativa se intensifica gracias a un recurso que dominaría como pocos, el claroscuro dramático. Tintoretto experimentó con luces que cortan la escena como cuchillas, sombras que envuelven lo cotidiano en un áurea teatral y contrastes que subrayan la espiritualidad o la tensión del momento. Es en esta manera de iluminar donde su personalidad impulsiva y apasionada se hace más evidente. La luz en Tintoretto no solo revela, también es protagonista, guía, símbolo y emoción. Estas decisiones en la representación pictórica traían consigo otro cambio radical. Tintoretto modificó el punto de vista tradicional. En lugar de la visión frontal y estable, invitó al espectador a mirar desde abajo, desde un costado, desde una perspectiva casi cinematográfica. Esto hacía que los personajes parecieran salir del cuadro o perderse en la distancia. Es una pintura que respira, que se expande, que rompe los límites del mar. Todas estas elecciones, el claroscuro en tensión, la composición oblicua, la perspectiva audaz, convirtieron a Tintoretto en un precursor directo del barroco, mucho antes que Caravaggio deslumbrará a Europa con su teatralidad y sus contrastes violentos. Tintoretto ya estaba usando la luz como un elemento emocional y dramático, mucho antes que Rubens inundara la pintura del dinamismo. Tintoretto ya había introducido el movimiento y la energía como ejes de su estilo. Incluso el Veronés, su contemporáneo, fue influido por la fuerza narrativa y la complejidad espacial de sus obras. Así, el legado de Tintoretto es enorme. No solo dejó murales monumentales y cuadros magistrales, sino una nueva forma de pensar la pintura. Marcó el camino hacia un arte más expresivo, más humano, más cercano al espectador. En él vemos el puente entre la serenidad del Renacimiento y el dramatismo del Barroco. Su innovación no fue un capricho estilístico, fue una declaración de principios, una promesa de que el arte podía recordar, conmover, perturbar y transformar. Trabajaba con rapidez extrema. Ponía la base oscura y luces construidas desde el negro. Usó de maquetas, muñecos articulados y luces dirigidas. Escenografías pequeñas para calcular la posición de cada figura.
Pinceladas largas, libres, casi contemporáneas. Contrastes intensos para generar dramatismo. Imagina que en lugar de empezar con un fondo claro, Tintoretto cubría el lienzo de un tono oscuro, casi como una habitación sin luz. Y sobre esa oscuridad empezaba a encender fragmentos, brazos, rostros, telas brillantes. Era como ver nacer la luz en medio de la sombra. Así pintaba Tintoretto. Tintoretto no quería que sus cuadros se miraran como ventanas, sino como torbellinos. Sus escenas nos atrapan, nos sacuden, nos iluminan. Fue un pintor que no buscó la perfección inmóvil, sino la fuerza del instante. Y esa es la razón por la que siglos después sigue siendo uno de los artistas más intensos de toda la historia del arte. Estas son unas cuantas pinceladas narrativas de uno de los grandes pintores y filósofos de la creación artística y el arte. Yo soy Silvia Cotera y nos vemos en nuestro próximo programa, Laberinto Creativo.